¿Sabe lo que quería compartirles antes de irme con nuestro invitado que ya está con nosotros? El licenciado Rodolfo Caldera, representante de la organización La Última Reforma aquí en Nicaragua. Licenciado Caldera, buenas noches, bienvenido a Temas de Debate una vez más. Aquí estamos nuevamente. Siempre con la mejor disposición de compartir temas interesantes. Yo creo que el público que tiene este programa es un público exigente, de tal forma pues que creo estar a la altura de ese tipo de necesidades que tiene el pueblo de conocer una perspectiva distinta, una perspectiva bíblica distinta a las ya conocidas. Bien, en el último programa que nosotros tuvimos, que fue creo que hace como 15 días, si no mal recuerdo, y creo que debido a la importancia y a la trayectoria más bien del tema, y como usted mismo lo decía, del público exigente que por supuesto a diario siempre que salimos al aire nos honran, queremos abordar, y espero que venga con todo su armamento, porque yo traje el mío, ¿verdad? Por supuesto, preparado, de este tema que creo que es muy controversial y muy delicado, Israel versus el Evangelio de Pablo. ¿Por qué digo delicado? Porque recordemos, según la Biblia y según las palabras de Dios y lo que Él dejó escrito, Israel es el pueblo elegido de Dios. Pero usted detrás de cámara me decía que Israel ya no es el pueblo elegido de Dios, según desde la óptica del Evangelio de Pablo, pero me gustaría su comentario con respecto a esto primeramente. Cuando hablamos o expresamos ciertas realidades desde el punto de vista bíblico, nos olvidamos de una serie de elementos contextuales que hay dentro de lo escrito, que por diversas razones son pasadas por alto. Yo no voy a tratar de determinar las razones esenciales, hay muchas por cierto, todas ellas encaminadas a la manipulación, al control religioso, y lo digo con mucho respeto, pero obviamente se deshacen una vez que tú le imprimes, a la verdad escrita el contexto adecuado, pues uno termina dándose cuenta de que no es lo que nos dijeron. Así de sencillo. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 11 y les dice, digo pues, escribiéndole a los romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, y se hace una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Él está contextualizando la experiencia de Elías en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, acuña Pablo acá, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué Pablo se pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque obviamente había una discusión abierta, parecía ser que eso se habían planteado los romanos, y ante la pregunta incesante, me imagino yo, el apóstol Pablo en su carta no pasa por alto esta inquietud, y él se hace la pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pero está hablando en las circunstancias en las cuales le responde algo a los romanos. En otras palabras, Pablo ya había enseñado algo. Pablo ya les había expresado algo. En el capítulo 10, en el verso 21, antecediendo a lo que acabamos de leer ahorita, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, para yo poder entender a Pablo, para al menos darnos una idea clara de qué es lo que precisa aquí el apóstol, entonces yo me voy
a la consumación del pacto. Dios hizo un pacto con Israel en el desierto. Él les dio una ley, Él les dio una serie de preceptos, a cambio de que el pueblo cumpliera eso, o que el pueblo cumpliera eso, a cambio de eso Dios le daría una serie de bendiciones y de beneficios. En el capítulo 28 y 29 de Deuteronomio hablan precisamente de esas bendiciones. Pero aparte de eso, habla también de una serie de maldiciones. Todo estaba supeditado al cumplimiento del pacto. En Éxodo 19:5 se expresa lo siguiente: ahora pues, hablando Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, mira la condicionante, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, quiere decir que Dios había determinado que Israel fuera el especial tesoro de Dios, su pueblo. El pueblo que en ese momento Él había escogido para hacer notorio su poder. Y eso se lo digo claramente, está bien manifestado en la historia. Pero el punto es este: ellos iban a ser su especial tesoro en la medida en que oyeran su voz y ¿qué? Y guardaran el pacto. La gran pregunta es, ¿guardó el pacto el pueblo de Israel? Lees todo el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta cómo el pueblo de Israel no hizo por ninguna parte lo que le correspondía en el trato que Dios había hecho con ellos. Ahora, esto mismo, ahora dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, seréis, no son, seréis, sujeto al cumplimiento del pacto. Y en Malaquías, el 3:17 de Malaquías, el profeta vuelve a acuñar esta misma expresión, vuelve a manifestarla y dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Eso quiere decir, Malaquías es uno de los últimos profetas del llamado Antiguo Testamento. Estamos hablando que entre el estamento de Dios, procurarle al pueblo de que le sirvieran, hasta cuando escribe Malaquías, ya han pasado casi 2000 años, o más. Y se vuelve a poner de manifiesto la promesa que Dios le había hecho al pueblo. Eso quiere decir que hasta ese momento Israel no había cumplido el pacto. Entonces, si había esta condicionante, entonces ahí es donde viene la pregunta de Pablo. La pregunta que se hace, me imagino yo, fundamentada en las inquietudes de los romanos y la respuesta que él mismo presenta. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, aquí viene una expresión muy rica del apóstol Pablo, y dice, pero ahora en Cristo Jesús, refiriéndose a nosotros los gentiles, no a los judíos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros los gentiles, a causa del pacto de Israel, habíamos sido apartados, porque el pacto Dios lo hace con un pueblo, con una sola nación. Entonces nosotros estábamos fuera de ese pacto, porque Él es nuestra paz, dice Pablo, que de ambos pueblos, refiriéndose a gentiles y a judíos, de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. La última vez estuvimos hablando de que Jesús venía a cumplir la ley. O sea, la misión de Él era esa. Él no vino a ser mi ejemplo. Él vino a ser mi sustituto, tal como lo afirmó Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en una ocasión se le acerca, en ese ministerio terrenal, se le acerca una mujer cananea, una mujer sirofenicia, y le pide un favor. Tenía la mente aturdida uno de sus hijos y la mujer le dice, ten piedad de mí. Y Jesús le hace una expresión bien determinante. Le dice, mira, no está bien dar el pan que está en la mesa y dárselo a los perros. Una expresión lapidaria de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él era judío. No es cierto que él venía a establecer una comunicación directa con el pueblo gentil. No, para eso él levantó al apóstol Pablo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que el pueblo de Israel, asumió
ese hecho sin ni siquiera darse cuenta de que había cumplido la parte del pacto que le correspondía. Ahora, y no pudo haber falsificado la enseñanza de Jesús, Pablo. Es que Jesús no enseñó nada. Por parábola les voy a hablar porque esta gente, aunque yo les hable, no van a escuchar. O sea, lo que yo puedo decir, ellos no lo van a entender. Entonces, por parábolas todas las cosas. Y lo único que hizo fue hacer manifiesto el cumplimiento de la ley. ¿Y las parábolas no son enseñanzas? No las entendieron. Fíjate que se le acerca un hombre llamado Nicodemo, un hombre muy culto, un hombre muy estudiado, y le dice, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? ¿Debo yo meterme nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? No entendían. Y aún cuando él hablaba por parábola, bueno, estaba supuesto que al menos sus discípulos entendieran eso. Sus discípulos, después de que hablaba de cada parábola, él se le acercaba y le decía, mira, explícanos cómo es este asunto, ¿qué dijiste con tal o cual parábola? O sea, sus mismos discípulos no lo entendieron. Ahora nosotros sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas iban a ser puestas en claras por un apóstol que luego iba a ser dado para el pueblo gentil. Entonces, el pueblo de Israel tiene sujeto, tiene condicionado ser el pueblo de Dios solo y sí cumple el pacto que Dios había hecho con ellos. El pueblo de Israel no lo cumple. Ahora viene y dice Pablo, en Cristo Jesús se hizo un solo pueblo. O sea, ya no hay judío, ya no hay griego, ahora hay un solo pueblo. Quiere decir que todas aquellas promesas que habían sido conferidas a Abraham, esas promesas, según Pablo en Gálatas, dice que se nos fueron también conferidas a nosotros. Y eso es lo más importante de entender esto. Yo no quisiera, yo hablaba con un amigo hoy, Pedro Pablo Viedo, él nos ha visto aquí en el programa, ha visto los temas, han llamado poderosamente la atención. No creo que esté totalmente de acuerdo con todo, pero bueno, al menos lo escuché y le decía, hombre, fíjate, por ejemplo, el caso de Chávez. Chávez tomó una postura bien firme, dice, y le dijo no a los judíos, a los actuales judíos, que no son judíos descendientes legítimos. Ese es un tema que vamos a tratar en su momento. Dicen que el hombre murió de cáncer porque él blasfemó contra los judíos. No hay ninguna validez para hacer ese tipo de afirmación, no hay ningún argumento para hacer ese tipo de afirmaciones. Y que el presidente Chávez en su momento maldijo no al pueblo de Israel, es al gobierno de Israel. O sea que son dos cosas totalmente diferentes. No es al pueblo, es al gobierno que en ese entonces... Bueno, yo solo estoy haciendo una relación. ¿Por qué? Porque todo todo le damos un contexto religioso. Ahora, si ese es el pueblo escogido de Dios, entonces yo ¿qué parte tengo en este asunto? Por ejemplo, ¿para qué va un católico a la iglesia si el pueblo escogido de Dios es el israelita? ¿Para qué va un evangélico a la iglesia si el pueblo de Dios es Israel? ¿Qué sentido tiene? Jesús puso en claro este asunto. En Lucas, en el capítulo 19, del verso 41 al verso 44, Jesús dice lo siguiente cuando él tiene de frente a la ciudad. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lo que veníamos hablando ahorita, ellos no iban a entender, ellos escuchaban las parábolas y era como jugar de tin marín, no entendieron. Y dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, hablándole a Jerusalén, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta misma expresión, casi parecida, es la que encontramos en Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, hablándole siempre de la ciudad, Jesús de Nazaret. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Todos los profetas los querían matar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí está hablando recientemente que el pueblo de Israel en efecto iba a ser desechado. Aquí en Mateo 21:43, hablando sobre la parábola de la viña, aquí está la sentencia. Escuchen bien la sentencia sobre el pueblo de Israel. Por tanto os digo
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No cumplieron el pacto. Dios trae a un nuevo pueblo, juntamente trae con un nuevo pueblo, trae un nuevo pacto. Ese pacto ya no tiene condicionante. Dice que él se juró a sí mismo. No hay yo por quién jurar. Obviamente, si hubiese buscado un nuevo juramento, como el caso que hizo el pueblo de Israel en el desierto, de la misma manera el hombre hubiese fallado. Entonces, por causa de eso, él viene y establece un nuevo pacto. Establece una nueva nación. En Juan, en el capítulo 1, hay una expresión que mucho se repite en las iglesias de hoy. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y mira qué expresión más linda esta. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, Pablo utiliza la palabra adopción, una palabra muy rica en contenido. Fuimos adoptados, fuimos hechos hijos. Y eso es lo que yo quiero compartir básicamente con la audiencia esta noche, porque ahora viene primero lo contrastante de Pablo a los romanos. Ha desechado Dios a su pueblo. Venimos y leemos en Jesús que hay una sentencia sobre el pueblo de Israel. En Gálatas, en el capítulo 3, versos 8 y 9, dice Pablo: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, oigan bien, yo no soy judío. Ahora, para que los judíos o para que el pueblo judío exista como nación, se tienen que dar una serie de elementos que subyacen en los cimientos del mismo pacto de Dios con Israel, o sea, de la ley. Por ejemplo, para que sean una nación y sean un reino, necesitan un rey. Resulta ser que el último heredero con derecho al trono lo mataron, Jesús de Nazaret. Primero. Segundo, Dios se manifestó a Israel por medio del templo. ¿Por qué Dios estaba con Israel? Porque Dios estaba en el templo. ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer proféticamente hablando Jesús? Y dice, no quedará piedra sobre piedra. Pues resulta ser que en el año 70 después de Cristo entraron los romanos, ¿verdad? Porque estaban muy subversivos los judíos en esa época, y simplemente destruyeron el templo. Y efectivamente no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Todo gentil es el que no ha nacido en Israel, entonces. El gentil es aquel que no había sido incluido en el pacto que Dios hizo con Israel. En su pueblo, hablando de su pueblo. Entonces dice Pablo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, o sea que él se anticipó, antes de hacer el pacto de Dios con Israel, él se anticipó, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe, dice Pablo, son bendecidos con el creyente Abraham. Quizás lo más contundente para entender lo que Pablo nos explica, se lo dijo a los Efesios, capítulo 1, versos 19 y 23. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Te acuerdas que habló de que los que creían eran descendientes de Abraham? Y estableció que ese criterio de creer estaba sujeto al pueblo gentil. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, dice Pablo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, dice, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Ahora, todo ese poder que se le dio a los principados y a la potestad, dice, lo sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, en otras palabras, toda autoridad espiritual y toda autoridad terrenal, Dios la consumó en Cristo. Y dice que todo eso lo puso a los pies de Él. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué? Y aquí viene lo más importante, que es lo que yo quiero compartir con el público hoy. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No se las dio a Israel, no se las dio a una raza en particular. No, se la dio ¿a quién? A la iglesia. Y mira lo que añade el apóstol Pablo aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia es la plenitud de Dios. Si Dios llena todas las cosas, lo llena la iglesia también. O sea, no hay lugar donde no penetra el poder que Dios le confirió a la iglesia. Ese es el poder que tiene la iglesia hoy. Ese es el poder que tienen los gentiles hoy. No Israel. No Israel. Había un remanente, dice Pablo, por gracia, pero ese remanente se integró al pueblo que Pablo le dijo a los efesios, ¿de qué? De que Dios derribó la pared intermedia que había y hizo no dos pueblos, sino un solo pueblo. Israel ya no es el pueblo escogido de Dios. De hecho, en la práctica nunca lo fue. Dios los escogió en el sentido de su providencia. Pero ellos nunca llegaron a ser el especial tesoro de Dios, porque el condicionante de cumplir la ley no lo llevaron a cabo. Y yo quisiera no tener que decir esto, pero debemos entenderlo. La grandeza del poder de Dios que le dio a la iglesia, que nos dio a nosotros. Nosotros somos la iglesia. No está en Jerusalén, no. Pablo habla al final de la carta a los hebreos de que no nos hemos acercado al monte de Sión que se podía tocar. No, dice que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, de justos hechos perfectos. Ese es el ministerio precioso que Dios le dio a la iglesia. A mí me llama poderosamente la atención que las profecías han sido distorsionadas. Se habla, por ejemplo, del fin del mundo, de pestes y de hambre, Mateo 24. Y tú te vas a dar cuenta que cuando Jesús sale del templo con los discípulos, él queda viendo el templo y dice, ven ese edificio, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí ellos se escandalizan. Si se destruye el templo, se destruye todo lo que tiene que ver con nosotros. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder? Jesús está hablando del juicio que Dios traía sobre Israel. Israel no cumplió el pacto. Y para colmo, en su ignorancia, creyendo hacerse sabio, como Pablo dice en el capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, creyendo hacerse sabio, agarraron a Jesús de Nazaret y lo condenaron. Tal vez alguien dirá, bueno, entonces ¿qué? ¿Antisemita? No, a mí me tiene sin cuidado. El mundo vio expectante por un pueblo allá que se cree superior a los demás. Fíjate qué ironía de la vida. Fíjate, dice, la cual es su cuerpo, refiriéndose a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que la iglesia tiene que hacer es despertar. Lo que la iglesia debe hacer es acudir a su apóstol Pablo. Él es el apóstol de los gentiles. No a Pedro, no a Juan, no a Santiago, a Pablo, su apóstol. Y nuestro apóstol Pablo dice que la iglesia es la plenitud de Dios mismo. De tal manera que no debemos buscar a Dios en un lugar. Fíjate, aún en Hechos, Pablo habló de que Dios no habitaba en estructuras hechas por hombres. Porque la nueva habitación somos nosotros, la iglesia. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que entender. Lastimosamente, no sé, siempre queremos palpar, ver y hacemos viajes. Y yo lamento mucho tener que decir esto, lo digo con muchísimo respeto, pero también con la autoridad que a mí me delega, en este caso Pablo, al yo poder compartir lo que estoy haciendo ahora con quienes nos están viendo y escuchando. Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, es su cuerpo, es la plenitud de Dios mismo aquí en la tierra. La autoridad le fue conferida a la iglesia únicamente, no hay autoridades paralelas. Dios se lo confirió únicamente a la iglesia y es la iglesia la que debe reclamar su lugar. No decir que hay un pueblo, que hay un especial tesoro, porque eso no aplica. En el contexto de la gracia, eso ya no aplica. Y yo invito a quienes nos están escuchando, nos están viendo, de que analicen. Ahí en pantalla pueden observar una página en Facebook que tenemos, un correo electrónico. Nosotros estamos dispuestos a compartir las inquietudes que tengan, pero ya es hora que la iglesia despierte. La iglesia de Jesucristo, no la organización, no la cúpula religiosa.
¿Ya? No a ver la sinagoga, no, la iglesia debe despertar. Hay algo que a mí me inquieta y que en este último minuto me gustaría que me saque de duda. No sé si usted sabe de dónde viene la expresión gentil. Viene de la palabra hebrea goy. Según lo que estoy leyendo ahorita, el significado que tiene es extraño a Dios, una persona pagana, sin pacto o promesa. Yo no sé si usted maneja esto. Así es. Y cuando una persona dice, yo soy gentil, lo que está diciendo es que él es contrario a Dios, que él es todo. Entonces, si Pablo está en sus cartas, está exponiendo, está diciendo, según sus explicaciones, de que el pueblo escogido de Dios ya no es Israel, ya no es su pueblo. Somos, a sus palabras, los gentiles. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros los gentiles, el pueblo escogido de Dios, si no creemos en Dios, según lo que están diciendo las explicaciones de lo que dice la palabra gentil? La palabra gentil está vista, su significado está visto desde la óptica judía. Por eso es que cuando la mujer sirofenicia se le acerca a Jesús de Nazaret, le dice, no está bien darle a los perros la comida de los hijos. Sencillo. Porque para el judío, el que no era de su nación, era alguien alejado de Dios. Y eso estamos de acuerdo. Por eso dice Pablo aquí, lo acabamos de leer, Él nos ha hecho cercanos. O sea, estábamos antes apartados, dice Pablo, pero no, Él nos ha hecho cercanos ahora. Y nos ha hecho cercanos precisamente, ¿por qué? Porque Él nos escogió. O sea, Él tuvo la delicadeza de escogernos. De tal forma, pues, que cuando yo digo gentil, también me estoy refiriendo al hecho de no ser judío. O sea, yo no estoy sujeto al pacto. Hemos venido hablando ya de varios temas, me has dado la oportunidad y agradecido con eso. Y yo sé que muchos también pueden estarlo detrás de las cámaras. Y ya hemos hablado que el apóstol de la iglesia es Pablo. Al hablarnos Pablo de un nuevo pacto, ya no estoy conferido al anterior que Dios hizo con Israel. A mí no se me puede hallar en pecado porque la ley es la que miraba el pecado. Entonces, el hecho de ser gentil o el hecho de no ser judío es la gracia de Dios siendo redimida en cada uno de nosotros. Es siendo la iglesia, es siendo la plenitud de Dios. De tal forma pues que yo digo con orgullo. Pablo, a mí me gusta la expresión de Pablo en Romanos 11:13, y con esto creo contestar lo que acabas de referirse. Porque a vosotros hablo, gentiles. Qué linda estas palabras de Pablo. Porque a vosotros hablo, gentiles. Honro mi ministerio, dice Pablo. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Yo me siento honrado de no ser judío. Yo me siento honrado de ser la iglesia. Yo me siento honrado de que Dios le haya dado la autoridad plena a la iglesia. Yo me siento honrado por eso. Yo me siento honrado que no tenga que vivir bajo el temor de un pacto confinado, ¿verdad? Sobre unas promesas lapidarias como la del capítulo 29 de Deuteronomio, llena de maldiciones, porque la ley es un pacto de maldición. Entonces yo estoy orgulloso de poder decir de que ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Y esa es la verdad que yo quiero compartir esta noche con toda nuestra audiencia. Licenciado Rodolfo Caldera, gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto. El tiempo se nos fue y ya Iván Morales me está haciendo de señas. Gracias nuevamente gracias por haber estado. Estuvieron con nosotros viéndonos y escuchándonos. Y escuchándonos, por supuesto. Volvemos el día de mañana, si Dios lo permite. El tiempo se nos fue, lamentablemente, pero el día de mañana vamos a estar conversando rápidamente. Digo esto. Primeramente, en la primera parte del programa vamos a estar hablando con la licenciada América Hurtado, es la gerente de mercado de lo que es la empresa Empeños Prisa. Vamos a estar hablando un poquito de las promociones que tiene esta empresa en los primeros 20 minutos del programa. Y en la segunda parte del programa vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy importante para nosotros los nicaragüenses. ¿Se acuerda del señor Bernardo III? Aquel señor que tiene 37 años ahora y está preso en Texas, en Dallas, Texas, y que este próximo 26 de agosto, según las autoridades y la justicia estadounidense, va a ser ejecutado. Y no ejecutado, va a ser asesinado. A pesar de la clemencia que el gobierno del presidente Ortega, el gobierno nicaragüense, le hizo y le transmitió vía carta al gobierno del presidente Barack Obama para que lo dejaran y tuvieran clemencia y piedad y que no lo ejecutaran, sino más bien
no lo ejecutaran con inyección letal, sino que le dieran la cadena perpetua. De este tema vamos a estar hablando esta noche. ¿Por qué solamente los gringos o por qué solamente los policías gringos pueden asesinar a un joven negro cuando ellos sacan un celular y ellos, los policías, le disparan a mansalva? ¿Por qué ellos lo pueden hacer? ¿Por qué la justicia prevalece para ellos, pero por qué no prevalece para el que no es gringo, por ejemplo? ¿Por qué? Realmente en ese país que supuestamente es tan democrático y tan se prevalecen los derechos humanos, ¿realmente es así? De este tema vamos a estar hablando el día de mañana, por supuesto, con ustedes aquí en Temas de Debate. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Volvemos el día de mañana si Dios así lo permite. Buenas noches. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa.